el septiembre pasado, que acaba de pasar, murió aquí en Estados Unidos, a los 90 años, un obispo episcopaliano bastante conocido, ¿no? Que fue muy importante porque básicamente se convirtió en el gran negador de los temas de la fe y el que influiría en la total transformación doctrinal y práctica de la denominación episcopaliana, ¿no? Los episcopalianos son la versión norteamericana de los anglicanos en Inglaterra y en el resto del mundo, ¿no? Me refiero al obispo John Shelby Spong, S-P-O-N-G, ¿no? John Shelby Spong. En 1998, este obispo episcopaliano, que era obispo de la ciudad de Newark, ¿no? en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, y está, digamos, al frente de Nueva York, y muchos neoyorquinos que no ganan un montón de dinero viven en Newark, ¿no? Una ciudad que tiene un índice de crimen muy alto, que tiene un índice de pobreza alto. Y él publicó un libro que se llama Why Christianity Must Change or Die, o sea, ¿por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir? Y su argumento era que el mundo moderno, el mundo de hoy, era un mundo que ya había dejado la creencia teísta, en sus palabras, ¿no? Recordemos, teísta significa alguien que cree en un Dios que interviene, ¿no? El término deísta, en cambio, se refiere a aquellos que creen que hay un Dios que creó todo, que está ahí arriba en algún lado, pero que básicamente no interviene en la vida de los hombres, ¿no? Ese es el Dios de Juan Jacobo Rousseau, de los iluministas europeos y norteamericanos, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo un obispo, sobre todo en la década de los 80, ¿no? Él estaba completamente convencido, aunque fuera episcopaliano de otra religión, pero que es cristiano, que es una denominación cristiana? ¿Por qué este obispo básicamente promovía una visión atea, ni siquiera deísta, sino una visión atea del mundo? ¿Qué papel tiene la religión cuando el que la representa dice que hay que tener una visión atea del mundo, ¿no? Y otra pregunta que se deben estar haciendo es ¿por qué, Alejandro, nos cuesta la historia de un obispo episcopaliano? Porque lamentablemente este obispo episcopaliano, lo digo desde ahora, se parece mucho a muchos de los teólogos, de los sacerdotes, no tanto obispos, son muy pocos los obispos que enseñan esta aproximación o que creen en esta aproximación que yo conozca, ¿no? El último que he conocido es el obispo ya emérito de Saltillo en México, pero en general eso sí está muy presente entre teólogos, especialmente que enseñan en universidades católicas que han perdido completamente la identidad de católicas, no solamente las jesuitas. Es dificilísimo encontrar una universidad jesuita donde los valores católicos se mantengan, ¿no? Pero en muchas otras, pienso en la Pontificia Universidad Católica del Perú, por ejemplo, ¿no? Y de otros países, las que conozco, digamos, directamente por experiencia, ¿no? Entonces, cuando les describa las cosas que decía el obispo Spong, el obispo episcopaliano Spong, piensen en estos teólogos, ¿no? Spong escribe este libro donde él argumenta, como digo, por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir, y resulta que Spong señala todas las contradicciones que existen entre la sociedad moderna, ¿no? La sociedad de las ciudades, de las urbes, con el desinterés y la búsqueda que tiene la gente por cosas que son mucho más mundanas, y el desinterés que tienen respecto de la religión, especialmente de la religión organizada, ¿no? Y en su pronóstico de que la gente se iba a ir apartando de la religión paulatinamente, Spong no estaba equivocado. El paso del tiempo lo ha demostrado, ¿no? Cada vez menos gente, y especialmente de las nuevas generaciones, están dispuestas a formar parte de la religión organizada, ¿no? Lo curioso es que Spong toma este movimiento cultural, porque es un movimiento cultural, es una opinión cultural, como si fuera una realidad. Es decir, como si de verdad
porque la mayoría de gente cree que Dios no interviene o no existe o es irrelevante, ese es un hecho, ¿no? Y entonces tenemos que modernizar, entre comillas, la iglesia, ¿no? Y Spong fue un tipo que, aunque era obispo de una diócesis que no está entre las más importantes, era la voz episcopaliana más importante, especialmente del lado de los llamados progresistas, porque él apareció en los shows, en los shows más importantes de Estados Unidos, ¿no? Oprah Winfrey, por ejemplo, Larry King Live, estos han sido, o sea, Oprah Winfrey sigue con su programa, Larry King Live, Larry King ya falleció, pero fue el entrevistador más importante visto en Estados Unidos. Y él insistía que muchas de las cosas que hoy en día se hace, o se dicen o se enseñan, no se deben enseñar, y básicamente hizo una larga lista de las cosas que nosotros no deberíamos decir como cristianos y que no deberíamos creer, ¿no? Nunca dijo en qué debíamos creer, ¿no? Y como van a ver, tiene una larga lista de las cosas en las que nosotros no deberíamos creer. Entonces, por ejemplo, él ya era alguien que estaba muy partidario de algo que después la iglesia episcopaliana terminaría asumiendo, que los homosexuales activos sean nombrados ministros y obispos episcopalianos, que las mujeres sean nombrados obispos episcopalianos, ¿no? Que las relaciones homosexuales sean reconocidas como matrimonios, entre comillas, ¿no? Pero él fue uno de los grandes promotores de que había que ser espirituales pero no religiosos, ¿no? Que es un término muy común hoy en día entre los jóvenes en Estados Unidos. I am spiritual but not religious. Soy espiritual pero no religioso, ¿no? Que nadie sabe exactamente lo que significa, ¿no? Spong se llamaba a sí mismo un creyente que duda, ¿no? Un doubting believer, un creyente que duda, ¿no? Y una vez, un buen amigo mío que he mencionado en otras ocasiones, Terry Mattingly, un periodista que ha cubierto religión en Estados Unidos por 45 años, él era bautista, ¿no? Protestante bautista del sur de los Estados Unidos, y se convirtió más tarde en su vida en ortodoxo, ¿no? No católico, sino ortodoxo. Y conoce todas las religiones, y en una ocasión, cuando se encontró con Spong en Denver, en una conferencia, le hizo esta pregunta, ¿no? Oye, el obispo Spong, ¿usted cree que Jesucristo resucitó en un momento específico de la historia y que fue un hecho real en la historia? Entonces ustedes dirán, oye, ¿por qué hay que hacer esta pregunta tan larga, no? Porque basta con preguntar, oye, ¿tú crees en la resurrección? Pero les explico por qué Terry Mattingly hizo esta pregunta tan larga. Porque un par de años antes, Spong había dicho lo siguiente: mira, yo no tengo ningún problema en seguir y celebrar. Piensen ustedes ahora a quién me estoy refiriendo, ¿no? ¿Cómo se aplica esto de Spong, ¿no? Yo no tengo ningún problema en repetir y celebrar las oraciones y las liturgias tradicionales episcopalianas, que en el pasado se parecían mucho a las católicas, ¿no? Porque en mi cabeza, este es Spong, ¿no? En mi cabeza yo ya le he cambiado el sentido a cada una de las palabras que pronuncio y les he dado el sentido de mi propia ideología. ¿Saben lo que eso significa? Que cuando él levantaba la Eucaristía, porque la celebración, como digo, en el pasado era muy similar, ¿no?, a la católica antigua, cuando él celebraba y decía, esto es mi cuerpo, ¿no?, él en la palabra cuerpo interiormente, ideológicamente, la había cambiado por el cuerpo cósmico, ¿no? O sea, el cuerpo simbólico. Ya había dicho su propia ideología, ¿no? Entonces, ¿cuántos sacerdotes que dicen
especialmente estos teólogos que enseñan, que dicen que, bueno, la Eucaristía no es necesariamente la presencia real, que Jesucristo no resucitó, que fue una creación de la comunidad primitiva, que en realidad resucitó simbólicamente, que representa la esperanza de la comunidad primitiva. Es decir, completamente trastocan lo que claramente no dicen los evangelios, ¿no? O lo que claramente dice San Pablo: si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y sin embargo, más tarde los vemos que se ponen pues su casulla, celebran la misa y están celebrando en algo que probablemente no creen, ¿no? Los fieles que están presentes sí creen, pero ellos no creen, o creen a la manera de Spong, o sea, están cambiando ideológicamente el sentido de las palabras. Entonces, por eso, volviendo a Terry Mattingly y a su pregunta, ¿no? Oye, tú crees en la resurrección, pero en todos estos términos, como un acontecimiento histórico registrado legítimamente, históricamente, ¿no? Entonces, a Spong no le gustó la pregunta, porque a él le gustaba hablar de todo lo que no se debería creer y rara vez de lo que él creía y de lo que se debería creer, ¿no? Y entre lo que no se debería creer, tiraba abajo prácticamente toda creencia religiosa. Les comparto algunos datos ahora que vengan, ¿no? Entonces, Spong no respondió, dijo: interesante, es algo en lo que tendría que pensar antes de dar una respuesta. Tendría que pensar, o sea, un obispo cristiano de una denominación cristiana, que se llama cristiana porque, digamos, tiene a Jesucristo en su centro, ¿no? Que diga que siendo varios años ya obispo, él tenga que pensar el tema de la resurrección. El asunto es que después él contestó lo siguiente, ¿no? Si es que efectivamente creía en la resurrección, en una conferencia ya en un centro más liberal, más amigable a él. Le dicen, él respondió lo siguiente, y acá leo textualmente, ¿no? Estoy leyendo en mi pantalla. Dice: la resurrección es un acto de Dios. Jesús fue resucitado en el significado de Dios, tal cual, ¿eh? O sea, lo que sea que eso signifique, en el significado de Dios, y por lo tanto no puede ser una resurrección física que ocurrió al interior de la historia humana. O sea, básicamente la resurrección no existió. Pero claro, si él decía, comentando sobre las escrituras, Leo también decía, los evangelios reflejan a Jesús como alguien que de verdad creía que David había escrito los salmos, que Salomón había escrito los proverbios y que Moisés había escrito la Torá, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿no? Y esta, sigue diciendo Spong, dijo Spong en ese momento, esta es una posición que cualquier graduado de cualquier seminario acreditado rápidamente despreciaría. Entonces, supongamos que eso es verdad, ¿no? Que los seminarios, y él cuando está pensando en seminario, en lo que él llama seminarios que están acreditados, está pensando en los seminarios protestantes en general, también los católicos, que tienen reputación, que tienen fama de formación teológica. Recuerden ustedes que en el mundo protestante, como no tienen clero, a los seminarios van muchas personas, ¿no? O sea, que simplemente quieren ser expertos en teología, etc. Entonces él dice, mira, cualquiera que está yendo a los seminarios, especialmente, claro, los seminarios protestantes que estaban perdiendo la fe en la década de los 80, de los 90, y algunos seminarios católicos también, lamentablemente, efectivamente tenían esta formación en escuelas teológicas católicas, esta formación de que, o sea, no creas en la Biblia, no creas que los salmos se originan en el rey David, no creas en ninguna de esas cosas, ¿no? Es en el total racionalismo bíblico. Entonces, si cree en eso, él básicamente lo que está diciendo es que no puedes creerle al Jesucristo bíblico, porque Jesucristo de la Biblia es un mito. ¿Pero por qué es un mito? Porque algunos chiquillos estudiantes han sido educados en el racionalismo y dirían, puff, ¿no? Con vanidad ignorante,
a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y eso pasa con teólogos católicos, ¿no? Y esto a cualquier creyente le llevaría a decir, ok, eso significa que tenemos que reformar estas instituciones que son un desastre, que, o sea, está criando sujetos repletos de soberbia intelectual que no creen en Jesucristo. Entonces, pero para Spong no, la conclusión, él siendo obispo, o sea, alguien que podía intervenir, obispo episcopaliano, recordemos, ¿no? Pero que podía intervenir para que en sus instituciones educativas se enseñara la verdad del Evangelio, él decidía que no, ¿no? Entonces, ¿qué cosa decía, por ejemplo, de la Virgen María, ¿no? Decía, la María que yo veo en la historia de la Iglesia es una mujer completamente desexualizada. Su humanidad le ha sido arrebatada completamente. Y creo que esa María es un símbolo extremadamente pobre y un mal ejemplo para la humanidad. Ahí está, ese es Spong, ¿no? Y Spong constantemente argumentó que las iglesias, y esto lo decía de la Iglesia Católica, de las denominaciones protestantes, decía que las iglesias que no se muevan hacia la modernidad, como él la entiende, negar todos los principios de la fe, estaban destinadas a decaer, ¿no? Y a desaparecer numéricamente. ¿Y qué cosa pasa? Que durante su época de obispo y de miembro de la comunidad episcopaliana, los episcopalianos cayeron de 3.4 millones a finales de los 60 a 1.6 millones en el 2019, la última vez que se ha contado, ¿no? Y sus estadísticas oficiales, o sea, simplemente han perdido el 50% de sus fieles, ¿no? Y cuando a Spong, después de que se retiró en el 2000, que había sido obispo de 1976 al 2000, su diócesis de Newark declinó en membresía de 62.000 miembros a 36.000 miembros, ¿ok? O sea, una pérdida de más de un tercio. Y este número ha seguido cayendo el 2019, en el último censo, ya cuando Spong no estaba ahí, pero su sucesor era más o menos igual, la cifra cayó a 23.000. O sea, Spong tomó la diócesis en 1972 con 62.000 personas, el 2019 eran 23.000 personas. Entonces, cuando le dijeron esto a Spong, acá es donde Spong usa pues un jiu-jitsu, ¿no? O sea, una llave, ¿no? Mental, ¿no? Y dice, oye, mira, usted hizo todas esas reformas, ¿no? Y ahí se ha escapado toda esta gente. Entonces, él explicó, mira, en realidad, y acá lo cito textualmente, estoy leyendo otra vez de mi pantalla, dice, lo que pasa es que nuestra iglesia nunca va a ser una iglesia de las masas, ¿no? Porque nosotros jamás vamos a estar en la capacidad de satisfacer las necesidades emocionales de los inseguros religiosos o de los religiosos inseguros, ¿no? De los que están inseguros en su religiosidad. O sea, esos serían tú y yo, los católicos que creemos porque tenemos inseguridades. Entonces eso es lo que nos hace creer. Entonces esa denominación episcopaliana que él empujaba nunca va a ser satisfactoria. Pero, ¿qué cosa es entonces? Tenemos que completamente liberalizar la iglesia para que la iglesia sobreviva, y después cuando vemos que la iglesia termina perdiendo espantosamente por esa liberalización, decimos, es que mira, esta es una iglesia que no es de la mayoría, es una iglesia de élites, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo. O sea, cuando él dice los inseguramente religiosos, está hablando de nosotros, del pueblo fiel, de los que creemos el credo, creo un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que son cosas horrorosas para él, ¿no? Un Dios que interviene en la historia, un Jesucristo que ha resucitado, ¿no? Que nació de la Virgen María. Todo eso es horroroso para él. Entonces, básicamente, la razón por la que reflexiono sobre Spong, que no es católico, es porque muchos teólogos católicos están replicando la mentalidad de Spong, ¿no? Y que una persona, cualquier persona, tenga el derecho de
pensar lo que ellos piensan, ¿no? Que Jesucristo es una farsa, que Jesucristo no existe, que los evangelios son una creación tardía de un grupo de gente y que ni Juan, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas escribieron nada. Tienen todo el derecho de pensar eso, pero no financiados por la Iglesia Católica. Lo que me parece más escandaloso no son las ideas locas de Spong, es que siguiera viviendo una vida confortable como obispo episcopaliano, porque los episcopalianos son, o sea, económicamente y culturalmente la élite en Estados Unidos, ¿no? Y que él viva una vida confortable, que después se haya retirado en una linda casa en Richmond, Virginia, ¿no? Y que ahí haya muerto confortablemente, y que todo eso lo haya hecho con dinero de la iglesia, de la iglesia episcopaliana, es de una hipocresía gigantesca. Si tú no crees, entonces está bien, parte, vete a otro lado. Pero que nosotros tengamos miembros de congregaciones religiosas o sacerdotes seculares que estén enseñando en instituciones católicas y enseñen estas cosas que básicamente deconstruyen la iglesia a la que dicen pertenecer, y que vivan de los beneficios de esas comunidades religiosas o de las diócesis, es de una hipocresía gigantesca. Si no creen en la iglesia, dejen la iglesia, ¿no? Si no creen que esta es la iglesia verdadera, dejen esta iglesia. Y no utilicen la excusa pobrísima de decir, no, mira, yo me quedo en la iglesia porque creo que esta iglesia tiene que ser reformada, ¿no? Entonces, haz tu iglesia reformada en otro lado. Porque si no crees que Jesucristo es Dios, entonces, ¿para qué te quedas en esta iglesia si no crees que es la iglesia de Jesucristo? Y si crees que es la iglesia de Jesucristo, ¿para qué la quieres cambiar? En lo fundamental me refiero. Esas son hipocresías que deberían ser para nosotros inaceptables, ¿no? Y que tienen que volverse inaceptables. Eso es todo y que tengan un buen día.